Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Restitución Internacional de Menores, Convenio de La Haya de 1980. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, dispone de espacios de videoconferencia en los que se abordan temáticas transversales. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta el resultado de las necesidades planteadas en cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo PSAA 7682 del año 2011, por el cual se reglamentó la designación y asignación de funciones administrativas al juez y o magistrado de familia, denominado Juez Enlace para Colombia en desarrollo del Convenio de La Haya de 1980, se ha programado el desarrollo del programa denominado Restitución Internacional de Menores, Convenio de La Haya de 1980. El propósito de esta actividad académica es generar una amplia expansión en el conocimiento de las normas que rigen el procedimiento para la restitución internacional de menores. Nuestra conferencista expondrá de manera general el Convenio de La Haya de 1980 y su desarrollo en Colombia. En ese sentido abordará 4 temáticas. La primera, el objeto del convenio, aprobación y aplicación en Colombia, el rol del Estado colombiano en materia de restitución internacional, autoridad central y cooperación internacional. El segundo, fases de la restitución. El tercer punto será sentencias relevantes. Y por último, el proyecto de ley 082 del 2023, por medio del cual se establece el procedimiento especial administrativo y judicial para la restitución internacional y o garantía del derecho de visita de niños, niñas y adolescentes. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Sandra Elizabeth Durán Prada. La doctora Sandra es abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especializada en Derecho Penal por la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Procesal también por la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, especializada en gestión judicial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en Derecho de Familia y titulada también como magíster en Derecho de Familia de esa universidad. Se ha desempeñado también como docente y funcionaria pública desde hace más de 34 años en los cargos de juez promiscuo municipal de garantías, juez civil municipal de Bucaramanga, juez civil del circuito de Bucaramanga y juez del circuito en la especialidad de familia en Bucaramanga. Fue designada por la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el cargo de juez enlace internacional de jueces dentro del Convenio de La Haya de 1980 para la intervención de asuntos civiles de sustracción internacional de menores para el periodo 2023-2025. Sin más preámbulo, doctora Sandra Elizabeth Durán Prada, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, doctor Ricardo Mateo Romo Ordóñez, en el presente asunto profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Vamos entonces en este momento a señalar, tal como lo ha dicho el doctor Ricardo Mateo, lo que es la presentación de los diferentes temas que ya lo señaló en el presente asunto. Habrá un enfoque general en lo que es el tema de lo que es el objeto del convenio, la aprobación y aplicación en Colombia, el rol del Estado colombiano en materia de restitución internacional, la autoridad central, la cooperación internacional, lo que son las fases de la restitución, que es la fase administrativa, la fase judicial, sentencias relevantes de la Corte Constitucional en materia del presente asunto, tenemos del 2023, del 2024, para estar cercanos a lo que es la época,
El proyecto de ley 082 de 2023 que pretende establecer el procedimiento especial administrativo judicial de la restitución internacional y unas conclusiones finales, para lo cual estaré atenta a los interrogantes de quienes asisten el día de hoy a esta actividad. De acuerdo con lo que es este manejo, empezamos con lo que es este tema del manejo de lo que viene siendo este convenio de la Haya. Y tenemos la siguiente situación. Este convenio de la Haya surgió en 1980 y de este 1980 sobre aspectos civiles de restitución internacional, la sustracción de niños, niñas y adolescentes en el presente asunto. Este convenio establece normas para el reconocimiento de ejecución de decisiones en materia de responsabilidad parental, protección de menores, adoptado en Colombia mediante la Ley 880 de 2004, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989. Siguiendo con lo que es este convenio de la Haya, el objeto de este convenio es la protección de los niños de los efectos perjudiciales que conlleva la sustracción y la retención que traspasan las fronteras internacionales. Estamos en un proceso de globalización y eso ha permitido el traslado de los niños unas veces de forma legal, otras de formas ilegales. Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante, y proteger el derecho de custodia de los padres, garantizando que las decisiones sobre la custodia se tomen en el marco legal adecuado y en el lugar donde reside el menor. Quiere decir, en el domicilio habitual de este menor es donde se deben definir dichos puntos. Siguiendo con materia de lo que es este convenio, estamos el rol del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene dos roles en el presente asunto: un compromiso con la protección infantil, una colaboración interinstitucional efectiva. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes en situación de sustracción o retención ilegal por parte de quienes deben manejar lo que es su situación de custodia, actuando de manera proactiva para facilitar su restitución y asegurar que se respeten sus intereses y su bienestar. Colaboración interinstitucional. La restitución de menores requiere la coordinación entre diferentes entidades, como es en Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el sistema judicial, para implementar estrategias que permitan identificar y resolver casos de sustracción, asegurando un enfoque integral y eficiente en la protección de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siguiendo nosotros en este manejo de lo que es la autoridad central, es parte de esa actividad interinstitucional. Tenemos en Colombia como autoridad central en este tema el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que es la Subdirección de Adopciones, que es la área delegada para el manejo de este tema. Es el organismo designado por cada país para cumplir con las obligaciones de los convenios sobre restitución de menores. La función de este ente es garantizar la restitución inmediata de los niños que han sido trasladados o retenidos de manera ilícita. En nuestro país, la autoridad central, como ya lo dije, para la restitución internacional lo es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Subdirección de Adopciones, que es el área delegada en este momento para materia de este tema. Como cooperación internacional, porque habla de un convenio que se ha suscrito por diferentes países, esta cooperación internacional encuentra su razón de ser en los principios universales de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos, y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre conforme a su dignidad humana, al fin último de la existencia de los estados. Es un desarrollo de los principios de soberanía, igualdad, corresponsabilidad, interés mutuo, sostenibilidad, equidad, eficacia y preservación del medio ambiente, muy ligados a las relaciones de los sujetos del derecho internacional. Se invoca este principio
solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante carta rogatoria que pongan en conocimiento del Estado que fue trasladado el menor, la situación de traslado del menor con el fin de efectuar las diligencias de localización y adopción de todas las medidas tendientes a asegurar su salud, evitar el ocultamiento o el traslado, así como su reintegro pronto y efectivo. Tenemos niños que sin ninguna razón en su momento son trasladados por sus padres sin contar con las debidas autorizaciones. Las fases de la restitución internacional. Tenemos dos fases acá en Colombia, una fase administrativa y una fase judicial. La fase administrativa se lleva precisamente ante la autoridad central donde se encuentre el menor. Cuando el menor de edad se encuentra en un país extranjero y la persona que lo requiere en Colombia, la solicitud se dirige a la Subdirección de Adopciones. Se puede presentar en cualquier regional o centros zonales del país. Cuando el menor de edad se encuentra en Colombia y el solicitante está en un país extranjero, la solicitud deberá hacerse ante la autoridad central del país requirente donde se encuentre el solicitante. En esta fase administrativa se intenta manejo de la conciliación y tratar de que voluntariamente ese padre regrese a ese menor. Ese trámite en Colombia, tenemos la solicitud. Esa solicitud debe ser en un idioma oficial. Normalmente se maneja el inglés para el efecto de las solicitudes. El formulario que se encuentra en el portal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, denominado Restitución Internacional y Regulación Internacional de Visitas, porque este convenio no solamente habla de la sustracción, sino también la regulación de las visitas totalmente vigente en este momento. Algo importante que señalar, este convenio solamente se aplica a menores de 16 años. Se anexan los documentos requeridos para suministrar la información relativa al niño, a la persona que se alega ha sustraído a este niño, niña y adolescente. El relato de los motivos por los cuales se basa la reclamación de restitución internacional, las pruebas de residencia habitual del menor, tales como certificados de estudio, de salud o vecindad, la copia auténtica de la sentencia que definió sobre el tema de custodia y o visitas del menor. En la fase judicial, si no se logra la restitución o el reintegro de este niño voluntariamente, existe la siguiente fase, que es la judicial. Esta, en este momento, que quede claro, en este momento es un trámite de un proceso verbal sumario de doble instancia que no debe superar los 2 meses. Tengamos claro que en este momento esos procesos están durando, por algunas erróneas interpretaciones, más de 1 año, 2 años. Y no debe proceder una demanda, sino es una solicitud o un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad central. A esa solicitud, a ese informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no es viable entrar a inadmitir. Se admite y se procede inmediatamente a ordenar la medida para evitar inmediatamente el ocultamiento de ese niño, niña y adolescente, a designar abogado al requirente, a ordenar la notificación al requerido y el traslado a ese requerido de 10 días, ordenando la vinculación del Ministerio Público. Recordemos que todos los procesos en los que están involucrados los niños es autoridad importante y competente de vinculación, lo que es el manejo del Ministerio Público. El requerido puede guardar silencio, es una de las conductas, o puede oponerse. En caso en el cual guarda silencio, se entiende que está aceptando el retorno del menor o puede aceptar la restitución voluntaria o puede oponerse, pero las oposiciones están centradas en unas causales específicas que en este momento son las contenidas de la siguiente: la falta de legitimación para el requirente, el riesgo grave o peligro con el retorno, que es de las más alegadas en materia de restitución internacional. La oposición del menor. En este tema es importante escuchar al menor por parte del juez, y le señalaba de los términos que haya transcurrido de más de 1 año, porque este menor está creando arraigo ya en el país donde está sustraído. El impedimento del Estado requerido en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
tenemos grandes zonas de conflicto en este momento en materia de derechos humanos. El trámite de la oposición, para que lo tengamos claros, se maneja como una excepción, pero son más breves los términos, son de 3 días requirentes y demás sujetos procesales. Se fija la fecha de audiencia, la conciliación, entrevista al menor, práctica de pruebas, alegaciones finales y fallo. Estamos hablando de un proceso de 2 instancias que en principio entre el trámite administrativo y el judicial no debía durar más de 60 días entre uno y otro trámite, para que tengamos claro que viene siendo un trámite preferente, sumario y inmediato para efecto de este menor. En ese trámite de la oposición se pueden presentar 2 situaciones en la sentencia. En esa sentencia hay 2 decisiones, la que ordena la restitución y la que niega la restitución. En esa orden de la restitución, vamos entonces en lo que es el manejo de exponer razonadamente la negativa de las excepciones planteadas. Si vamos a decir que no aceptamos las excepciones, tenemos que entrar a manejar. Ahora que veamos las sentencias de la Corte Constitucional, vamos a ver algunas razones como es la perspectiva de género que se está aplicando en materia de derecho colombiano. La orden de la forma, términos y costos de la restitución del niño a cargo del sustractor. Se habla de un retorno seguro de ese niño. La adopción de las medidas para el cumplimiento de la sentencia. Tiene que quedar claro cuándo va a salir ese niño, por dónde va a salir ese niño, quién va a asumir los costos de ese retorno de ese niño y librar la comunicación a las autoridades para que tomen las medidas garantes de este retorno. Tenemos el proceso migratorio en Colombia. Las autoridades migratorias lo único que deben entrar a mirar es la sentencia y la orden de retorno seguro de ese niño. No tienen dado mirar más allá de estos temas en ese momento de la orden de restitución. En caso de la negativa, sí se han dado casos de negativa de restitución y de las sentencias que tenemos en este momento precisamente hablan de ese tema, de esa negativa, esa restitución. Se debe exponer razonadamente la negativa de las excepciones planteadas. ¿Por qué razón no nos convenció el tema de devolver ese niño en su momento? Ordenar el régimen de visitas internacionales, muy importante. El padre no puede sustraerse al cumplimiento de esas visitas internacionales. Tema de restitución internacional, tenemos la inquietud del padre que ha sustraído ilegalmente a ese hijo de proceder a unas visitas por el efecto que podría tener de quedarse ese padre con ese hijo en su momento. Pero no podemos negarle a ese hijo el derecho a tener a ese padre, a su familia. Librar la comunicación a la autoridad central para que comunique la decisión al Estado requirente. Es importante ese manejo de esas decisiones en lo que en materia de esas sentencias de restitución, que es diferente a la decisión en materia administrativa. Si es la decisión de sentencia, es la orden judicial, en la materia administrativa es la posibilidad de la conciliación de las partes, el convencimiento a la parte de que debe darse esa temática en presente asunto. Tenemos altos índices de migración de diferentes eventos en este momento, lo que es Colombia, Venezuela, España, Argentina, Estados Unidos, y no se quedan atrás países como China, como Francia y otros países en materia de lo que es este manejo. De acuerdo con lo que es la siguiente decisión, hablábamos que en materia de Colombia hay una segunda instancia, y esta segunda instancia tenemos en lo que es el manejo de lo que es la segunda instancia. En materia, si son los jueces de familia los que han conocido la segunda instancia, la tiene el tribunal, la sala civil familia o sala familia, donde hay ese manejo. Una vez concedido el recurso en el efecto suspensivo por el ACPO, se remite al superior y se califica la concesión o no del recurso y se corre inmediatamente traslado para alegar y el fallo.
decía yo que entre el administrativo y el proceso de segunda instancia, la idea es que no obre más de 60 días en la definición de ese niño. Debemos pensar en el interés superior de ese niño que ha sido abruptamente sustraído o retenido de su país de residencia habitual. Entonces se debe definir este asunto. En países como Suiza, la segunda instancia procede, si ya ha habido la sentencia de restitución después de haber entregado ese niño, para efecto de proceder inmediatamente a salvaguardar los derechos del niño en materia de interés superior del niño, el manejo del respeto a la familia y el resolver todo lo que son la temática de diferentes asuntos, como puede ser la custodia y conflictos entre los padres directamente en el país de donde se ha sustraído ese niño. En materia de derecho, en este momento tenemos que estamos manejando directamente con el Convenio de la Haya este tema de restitución internacional. Pero en este momento en Colombia se está surtiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley 082 de 2023, en el cual se establece el procedimiento administrativo judicial para la restitución internacional y o garantía de los derechos de visita de los niños. Este proyecto vamos ya en este momento en el tercer debate, habiendo pasado y surtido ya 2 debates en la materia Comisión Primera del Senado de la República, presentado este proyecto por la senadora Paloma Valencia, y de este proyecto se surte el tercer debate en este momento en la Cámara de Representantes, siendo ponente Álvaro Leonel Rueda Caballero. En este proyecto lo que se busca es la restitución, establecer un procedimiento claro, expedito para este manejo y que no haya duda ninguna de cómo se va a manejar lo que es la restitución internacional y la regulación de las visitas de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional. Asimismo, se establecen lo que son los convenios civiles sobre esa sustracción internacional. Se busca solucionar esas dificultades presentes. Como les decía, actualmente en Colombia tenemos un proceso que puede durar más de 2 años entre una y otra etapa por diferentes temas de interpretación de los funcionarios que tienen estos procesos. De acuerdo con lo que se pretende con este proyecto, es el manejo de lo que es un procedimiento similar en lo que es el manejo de especial, a lo que sería una tutela, lo que sería un procedimiento especial, en lo que es ese manejo de acuerdo con lo que se va a manejar, en lo que es Este proyecto en este momento que está presentado tiene 41 artículos y tiene 6 capítulos. En el primer capítulo se habla de los principios y las definiciones, se habla de qué es sustracción internacional y se habla de qué es retención. Sustracción tenemos cuando sin permiso alguno se ha sacado de su residencia habitual a ese niño, niña y adolescente. Y retención, el niño ha salido legalmente, pero no ha retornado en el tiempo que debía regresar. De eso recordemos que para efectos va de la mano con lo que es el permiso de salida del país de los niños, y ese permiso de salida del país de los niños, quienes tienen la patria potestad deben firmar y autorizar esa salida de los niños de forma, si es permanente, debe quedar claro que es de forma permanente, y si es temporal, debe quedar la fecha de salida y la fecha de retorno para efecto de saber si está siendo retenido ilegalmente. Tenemos 2 capítulos más, el 12 y el tercero, para Colombia como país requirente y Colombia como país requerido. Hablaba yo de la autoridad central. En Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los otros países nos indicarán a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuáles son las autoridades centrales, porque hay una fase de búsqueda del niño. Son niños que muchas veces sus padres, en aras de su controversia, los ocultan del estado en el que los tienen. En Colombia tenemos casos de ocultamiento de más de 1 año, 2 años. Tenemos en Australia de ocultamiento de casi 10 años, en Paraguay
de 7 años y los periodos se cuentan a partir del momento en que ubicamos a este niño, niña y adolescente y de ahí empezamos. Esa fase administrativa con la fase judicial vuelve y reitera ese proyecto de ley que no debe tardar más de 60 días el manejo de ese proceso de restitución. Estamos hablando de niños que no deben generar arraigo en un país que en ese momento les es extraño. Tenemos que entrar, que los padres deben resolver sus conflictos personales o de custodia o de patria potestad en el país donde está el niño residenciado habitualmente. No estamos diciendo que no los vayan a resolver, los pueden resolver, pero los deben resolver en la autoridad competente, en el país competente y no deben obligar. En este proyecto de ley algo muy importante, si se radica un proceso de restitución internacional, inmediatamente quedan paralizados los procesos que hubiese por violencia intrafamiliar radicados en Colombia como país requerido y tendríamos que entrar a mirar si eso es violencia intrafamiliar, si esas pérdidas de patria potestad, si esas custodias fueron instauradas después de hecha la solicitud de restitución internacional, porque inmediatamente quedan suspendidos a la espera de la decisión del proceso de restitución internacional. Parte de lo que señala ese proyecto de ley es darle claridad a ese juez que está resolviendo ese asunto en materia de lo que es ese manejo. Ahora bien, el papel del juez enlace de La Haya, que es el que represento el día de hoy, es precisamente orientar, como lo estoy haciendo en este momento, orientar a quienes manejan y van a manejar estos temas y puedo ser consultada a través de la página precisamente de la rama judicial, del micrositio de juez enlace de La Haya y de acuerdo con eso son conceptos que se deben rendir. Las comunicaciones de los jueces con los jueces exteriores, con los jueces internacionales, no necesitan ser exhortos, pueden ser comunicaciones sencillas en este momento. Estamos hablando de la tecnología, a partir de lo que fue la pandemia, hablamos de la tecnología, tanto es así que estamos hablando que casi con lo que son los medios virtuales en este momento, como es una videoconferencia, como es el manejo del WhatsApp, se puede tener comunicación sobre lo que es ese niño, sobre lo que se está alegando. Se debe tener, si se está alegando violencia, la prueba pertinente de en qué momento se está estructurando esa violencia, si ocurrió después de la salida de ese niño, en lo que es ese manejo. Si se está hablando de custodia, tenemos que hablar de qué padre tiene la custodia, si es custodia compartida y las decisiones que se hayan podido tomar en el país habitual de residencia de ese niño para entrar a manejar esa solución en ese evento. Estamos hablando de países en conflicto en este momento, como lo que estamos en el Medio Oriente. Son situaciones en las que podríamos entrar a mirar dentro de las excepciones presentadas por el Convenio de La Haya, por el proyecto de ley 082 de 2023, la posibilidad de negar en su momento alguna restitución internacional por situaciones que podrían estar afectando directamente los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué de 16 años? 16 años porque se habla de que ya a ese momento el manejo de la personalidad de ese adolescente ya tiene alguna forma y ya entrando a esos 16 años, ya la definición se debe dar en otra esfera. Tenemos también presente en lo que es ese manejo de esos 16 años, si en el curso del proceso se cumplen los 16 años de ese adolescente, inmediatamente se termina el proceso y se avisa a las autoridades pertinentes la terminación de ese proceso en materia de ese asunto. Y de acuerdo con lo que estamos señalando nosotros, tenemos lo siguiente para que ustedes vayan manejando lo que son los temas de estadísticas. La estadística de la que me estoy valiendo es la estadística que maneja la Autoridad Central Colombiana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para este momento, Colombia.
Y esta restitución internacional, estamos hablando de 2024, de enero a octubre del 2024. En total, hay 272 solicitudes entre solicitudes de Colombia como país requirente y Colombia como país requerido. Si ustedes miran ese proceso, ven ustedes altos números en países como es Venezuela, en países como es España, en países como es Estados Unidos, altos números de solicitudes de restitución internacional como autoridad requerida o como autoridad requirente. 272 es un buen número de solicitudes y se quedan en el tintero aquellas personas que de alguna forma no han sido bien orientadas o no saben qué hacer, porque normalmente si ustedes revisan sus redes sociales, hay mucha pregunta sobre este tema, más como les decía, en este tema de la globalización en lo que es este manejo. Y señalaba que también hay el proceso de regulación de visitas. En ese proceso de regulación de visitas, porque si definitivamente ese niño no va a regresar, tenemos que regular visitas. Les hablaba del temor fundado de la persona que ha sustraído a ese niño de que el padre al que se le estén regulando visitas tome una conducta similar a la que él ha tomado y no retorne al niño después de esas visitas. Entonces tenemos que entrar a manejar esos temas de esa visita segura de ese niño y tenemos que entrar a mirar también el uso de los medios tecnológicos para la situación de esas visitas. Lo que sí no podemos permitir es el no contacto del niño con ese padre del que fue sustraído abruptamente. Es algo que nos está vedado, a menos que haya alguna situación de las que son las excepciones. Les hablaba a ustedes de unas sentencias que podríamos señalar han presentado en los últimos años, y esas sentencias en los últimos años son sentencias que han entrado en lo que es el manejo de decisiones para efecto de lo que es el enfoque de género, lo que es la violencia ejercida por el padre al que se le ha sustraído al hijo con el padre sustractor. Y de acuerdo con lo que es ese tema de esas sentencias, tenemos unas surtidas en el 2023, unas surtidas en el 2024 como sentencias relevantes de la Corte Constitucional. De esas sentencias relevantes están viendo ustedes lo que son los ponentes en el presente asunto, el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, el doctor Carlos Cortés González y el doctor Vladimir Fernández Andrade. De acuerdo con esto, son temas importantes. ¿Y por qué traje estas? Estas son las últimas que tenemos, pero no ello indica que no haya habido decisiones anteriores a estas. Decisiones en las que en una se ha concedido la restitución y se ha avalado por la Corte Constitucional. Decisiones en las que concedida la restitución, la Corte Constitucional la ha echado atrás por diferentes razones. En este momento está en boga el tema de la violencia de género, de lo que son manejo de las definiciones por no tener en cuenta la perspectiva de género. Acabamos de entrar con el Tribunal de Bogotá negando una restitución internacional por razones de género. Estamos hablando de padres y familia parental, paterna, de la que se ha hablado de algún género de violencia, y de acuerdo con eso se negó esa restitución y se avaló por la Corte Constitucional, por el Tribunal, por toda esta circunstancia, por encima de la orden, porque el término del Convenio La Haya es sencillo. Si alguien está fuera de su país, siendo menor de edad, niño, niña y adolescente, menor de 16 años, bien porque salió ilegalmente, bien porque no fue retornado, la orden es retorne. No se debe estudiar más. Esa es, en forma sintética, la orden que se debe dar en un proceso de restitución. ¿Que hay unas excepciones? Sí. En este momento, Colombia está manejando bastante esas excepciones con este tipo de decisiones de la tutela,
como lo que estamos señalando. La 275/2023, que es de las más recientes, esta acción de tutela resolvió la restitución internacional de un menor de edad en caso de violencia contra la mujer. Señaló unos defectos fácticos, omisión al interés superior de este menor y falta de perspectiva de género. ¿Cuál fue esa parte de falta de perspectiva de género? En ese, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió la restitución de un menor a España y ese menor en este momento se encuentra en España. Tenemos que consideró que la autoridad judicial había vulnerado los derechos fundamentales al ordenarse esa restitución internacional del niño a su padre, porque ese padre no se le hizo la correspondiente valoración de la violencia alegada por parte de la madre, de nombre en ese momento Emilce, por defecto fáctico. Lo primero que se estudia en una decisión judicial es por qué razón hubo esa vulneración. De acuerdo con esto, se incurrió en defecto fáctico sustantivo y violación directa a la Constitución como consecuencia de esa falta de valoración a ese interés superior del niño, a la perspectiva de género en el marco de un escenario de violencia contra la mujer, ejercido ¿por quién? Por el padre de ese niño. En sede de revisión se conoció que fue entregado al padre a mediados del año 2022, estamos en el 2024, y fíjense ustedes cómo hasta el 2023 vino lo que fue esa sentencia de tutela. ¿Qué fue lo que se analizó en esta sentencia? Como primera parte, la procedencia excepcional de tutela. Recordemos que la acción de tutela contra sentencias es excepcional. Como segundo punto, el interés superior del niño, niña y adolescente que tienen los menores a tener una familia, a no ser separado de esta familia. La naturaleza jurídica de estos procesos de restitución internacional. Recordemos que en este momento las normas son las del Convenio de la Haya y Código General de Proceso porque no hay norma especial. El enfoque de género en las decisiones judiciales del que en la última época hemos venido manejando este tema. Concluyó la Corte que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico. ¿Por qué? Porque no se garantizó el derecho del menor a ser escuchado. Les señalé en tema de que el juez debe escuchar a ese menor de edad. Una cosa es escucharlo y otra es tener como orden lo que dice ese menor. Recordemos que son menores que están en medio de algún conflicto y tenemos que escuchar con algunas salvedades y tomar decisiones de lo que dice ese menor. No tenemos claro qué orientación le ha dado ese padre en ese momento que lo retiene o lo ha sacado ilegalmente. La autoridad judicial que la profirió no hizo ejercicio de esas facultades oficiosas para establecer la situación alegada por la accionante de violencia. Le señalaba que en este momento, con este convenio de la Haya, podemos comunicarnos. Si nos están comunicando que en España hubo violencia, no necesitamos carta rogatoria, no necesitamos, más allá de ese tema de llamar a ese juez, hacer una llamada, hacer una actividad de videoconferencia con ese juez, presentarnos oportunamente, dejar la constancia así dentro del proceso y solicitar a través de ese correo electrónico. Estamos en la era de la tecnología, no podemos desconocerla. Solicitar todo ese tema que nos están alegando de violencia en ese país de donde el niño salió. De acuerdo con esto también no se valoraron elementos probatorios que daban cuenta de esa violencia de género que enfrentó esta. En este momento, la violencia de género está bastante abundante en lo que es ese manejo de situaciones de violencia de género. No hubo ejercicio probatorio para establecer el impacto de la violencia de género sobre el niño. Ese niño tiene algunas situaciones
en lo que es ese manejo de ver a su padre o a su madre agredirse, de algunas veces física, algunas veces moralmente, algunas veces económicamente, cómo ha afectado a ese niño esa situación de violencia en la que se ha ejercido de un padre al otro padre. Le señalaba que no solamente del padre, tenemos que también entrar a mirar y a valorar la familia extensa, como la situación que le señalé del Tribunal de Bogotá, donde la familia paterna también ejercía violencia sobre ese niño en su momento. Violación directa de la Constitución. Tenemos una Constitución ampliamente garante de los derechos. Y uno de los derechos fundamentales que en este momento, desde 1991, tenemos el interés superior del menor de edad. No se valoró ese derecho de ese menor de edad en ese momento. La perspectiva de género ante esos indicios de violencia desplegada por el padre del niño en contra de su progenitora, y se concedió el amparo invocado. Pero pues diríamos nosotros que no se debió haber concedido porque ya había una situación superada. Se dejó sin efecto ese fallo censurado, pero la decisión no tiene los efectos inmediatos. El niño ya está en España, porque la restitución internacional, les dije yo a ustedes, fue efectiva en el 2022 y este es un fallo del 2023. ¿Qué se decidió? Se decidió que esos efectos estarían diferidos hasta tanto el tribunal accionado profiera la nueva decisión, para lo cual se establecieron una serie de reglas en esa decisión de ese 2023. Y no, para seguir en este tema, no es la única. En este año ha habido bastante pronunciamiento, traje dos para tener algún ejemplo. En lo que de esta decisión también viene lo que es el Tribunal de Sincelejo. En este Tribunal de Sincelejo se resolvió la restitución internacional en lo que debía ser, y seguimos hablando de la aplicación de la perspectiva de género en caso de violencia contra la mujer. Se cuestionó la decisión judicial adoptada en segunda instancia dentro de un proceso de restitución, mediante el cual se revocó el fallo que ordenó el restablecimiento internacional del niño. En este sí el niño todavía estaba en Colombia, con el argumento de que no se verificó la ilicitud de la retención por parte de la madre. ¿Y cuál fue ese momento de esa solicitud? Importante la fecha en que entró la solicitud. En el momento en que entró la solicitud de restitución internacional, ella tenía permiso temporal de estar acá en Colombia. Y al momento en que entró la solicitud de restitución internacional, no había vencido ese permiso. O sea, todavía no había el tiempo para que ella tuviera el deber de regresar a ese país. De acuerdo con lo que es ese manejo en su momento, en este tema especial, los dos padres tenían la custodia. Se habla bastante de la temática de la custodia compartida y los acuerdos de visitas del padre a su hijo en territorio colombiano. Se verificó el informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se verificó que el niño estaba garantizado sus derechos por la madre, de la cual se estableció que tenía buen apego. Según el peticionario, incurrió en los defectos fácticos sustantivos, desconociendo las pruebas aportadas que demostraban que la madre habría incumplido el convenio regulador firmado en España, porque de manera errónea se le dio aplicación al convenio de La Haya, según le informa el peticionario. Se destaca que el progenitor o la progenitora alegó ser víctima de violencia de género psicológica y económica. Recordemos que en estos temas de materia de familia, la violencia económica es visible en donde se restringen los alimentos, inmediatamente hay alguna situación de conflicto para ese menor de edad, para esa madre que está garantizándole los derechos a ese niño o niña adolescente por parte de la accionante. De acuerdo con esto, tenemos
que la temática analizada en esta segunda sentencia vuelve a ser el interés superior del niño. Es importante que en materia de estos temas, el interés superior del niño es un principio que debe estar garante y priorizado en materia de estos temas. El segundo, la naturaleza jurídica de los procesos de restitución internacional. Les señalaba yo a ustedes que en este momento tenemos que es un proceso que se maneja bajo las normas del Código General del Proceso con aplicación del Convenio de La Haya, que estamos en proyecto de ley para que haya un proceso especial. Tenemos que entrar a mirar esa naturaleza jurídica de este proceso de restitución internacional que se está manejando bajo un proceso verbal sumario con doble instancia, con un trámite especial que debe ser de 60 días. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. El deber constitucional de aplicar la perspectiva de género en las decisiones que involucren violencia contra la mujer y la violencia institucional. En este caso, se denegó el amparo invocado. O sea, se dio aplicación a que el niño podía quedarse en Colombia. Y la más reciente, la 291 de 2024, viene del Tribunal de Barranquilla. Recordemos que el magistrado ponente viene el doctor Vladimir Fernández Andrade y aquí el tema fue el derecho a tener una familia. Si revisamos la Corte Constitucional, ha dado un enfoque bastante importante en la Constitución a lo que es el derecho a tener una familia, a no ser separado de ella, pero ¿hasta dónde viene ese manejo de ese derecho a tener una familia? ¿Qué tipo de familia es la que estamos hablando? Esta acción de tutela contra decisión judicial en proceso de restitución internacional se estableció y entraba a fijarle custodia, cuidado, régimen de visitas bajo el enfoque de género y el principio del interés superior del niño. Como pueden ver ustedes, las tres sentencias de las que les he traído el día de hoy centran su estudio en el enfoque de género porque es uno de los argumentos usual o regularmente utilizados en materia de procesos de restitución internacional. Inmediatamente hay un proceso de restitución internacional, es usual que se radique en denuncia de violencia intrafamiliar, es usual. Entonces tenemos que mirar con lupa ese tema. La accionante no era colombiana, era brasileña y se casó en Brasil con un ciudadano de nacionalidad paraguaya. ¿Pero por qué Barranquilla? Pues muy sencillo. De Brasil se vinieron a vivir precisamente a Barranquilla con sus 3 hijos, todos menores de edad en el momento en que se vinieron a vivir a Barranquilla. Por esa razón, Colombia fue país requirente, que quede claro que no necesitan ser nacionales colombianos, simplemente que el niño tenga su residencia habitual. Ese es el único requisito. ¿Cuándo se radicaron ellos en Barranquilla? En el 2016 y normalmente esta señora viajaba a Brasil. Tiene un niño con una condición especial de parálisis cerebral y en Brasil tenía un manejo especial para la temática de salud que le acompañaba. En uno de estos viajes decidió quedarse en Brasil. Padre paraguayo, madre brasileña, hijos brasileños residenciados en Colombia. De acuerdo con lo que se manejó y de acuerdo con esto, ella una vez en Brasil tramitó su divorcio en Brasil. Quedó divorciada con un padre en Colombia, con unos hijos en Brasil y el juez, al igual que el colombiano, debía definir custodia. Definió custodia compartida para los menores de edad y fijó un régimen de visitas y una cuota alimentaria a cargo del padre. Este padre, ya vulnerado en sus derechos a tener esa familia, hizo esa solicitud de restitución internacional en tiempo. ¿Ante quién?
ante la autoridad central colombiana. Y de acuerdo con lo que fue este manejo, inició ese proceso de lo que fue el manejo de la autoridad colombiana. ¿Y qué decisiones entraron a manejarse en la decisión judicial que se cuestionó en sede de tutela, en la que se dijo que al otorgarse la custodia se habían incurrido en los siguientes defectos? Desconocimiento del precedente al omitir la metodología para fijar el régimen de custodia más conveniente. Colombia manejamos la monoparental, pero no es extraña la custodia compartida. Proceso o defecto sustantivo en aplicar el artículo 23 del Código de la Infancia y Adolescente, el cual establece la prevalecencia del régimen compartido de esa familia. Error fáctico al valorar de manera irrazonable los dictámenes de psicología y trabajo social, al no examinar un concepto psiquiátrico cuando estos elementos no descartaban la custodia compartida. La violación directa de la Constitución, en tanto desconoció los lineamientos jurisprudenciales que deben guiar la aplicación del principio del interés superior del menor. Se omitió adoptar un enfoque de género, se reiteró la jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Se analizó la temática del interés superior del niño y el precedente constitucional en materia de custodia compartida. Se concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso de la peticionaria y asimismo el derecho a tener una familia y a no ser separada de ella. Se dejó sin efectos la sentencia cuestionada luego de que quedara en firme la providencia que resuelva el recurso especial promovido en marco del proceso de restitución internacional de menores. Ustedes observan estas sentencias, les dije que no son las únicas que hay en materia de la Corte Constitucional. Y teniendo en materia de la Corte Constitucional el convenio de La Haya, y en este momento a puertas de entrar en vigencia una nueva ley que establezca el régimen claro, expedito de lo que es el proceso de restitución internacional, debemos tener claro como jueces que estamos en materia, como abogados litigantes, como personas interesadas en este tema, que debemos generar decisiones prontas, cumplidas. Debemos garantizar un retorno seguro de estos niños que han sido sustraídos o retenidos ilegalmente por un padre que no quiere verse abocado a una decisión del sitio de donde está su hijo residenciado. Tenemos que garantizarle esas visitas que pueden ser utilizándose los medios virtuales que el momento no lo permite, o visitas presenciales, bien yendo o viniendo ese niño de acuerdo con lo que es ese manejo. De estos procesos de restitución internacional tenemos claro lo que es el manejo de la prontitud. A nivel de juez enlace de La Haya he manejado lo que son los conceptos y la orientación de lo que son los jueces que han solicitado alguna consulta a sus inquietudes, con inquietudes como la forma de comunicarse. Por eso fui insistente en que no hay necesidad de la carta rogatoria, no hay necesidad de los exhortos, que debemos entrar a manejar antes del año. En el año se habla de que el niño ya crea un arraigo. Nosotros hemos visto programas como lo que son los programas de séptimo día ya hace algunos años, de padres que tomando algunas decisiones arbitrarias sacan a estos niños, los esconden. En Colombia fue escondido un niño, una niña argentina en la selva, desprotegida de lo que fue toda la regulación del sistema de seguridad social, de educativo, por evitar ser encontrada por ese padre que la estaba buscando. Les hablaba de Paraguay, de un niño que duró escondido 7 años con toda la vulneración a sus derechos, igualmente escondido hasta que de alguna forma ingresó al sistema y pudo ser ubicado. Lo primero que se debe hacer es tratar de ubicar a estos niños
donde se encuentren. Una vez ubicados estos niños donde se encuentren, tenemos que entrar a tratar de entrar a manejar medidas que permitan que no se vuelva a ocultar este niño. Tenemos que garantizar abogados que puedan entrar a manejar estos temas. Si la persona no tiene los recursos, tenemos nosotros la Defensoría Pública que debe garantizar el manejo de esa asesoría jurídica de esos padres. Situación como les señalaba, el manejo tal vez de Suiza en proceso de 5 meses que garantizó el manejo de un acompañamiento jurídico de la persona colombiana en su momento para efecto de esa garantía. Procesos en los cuales cuando se encuentra ese niño, como en el gobierno suiza que les estoy señalando, fue donde estaba ese niño a ese colegio, lo recogió, lo dejó despedir del padre sustractor y inmediatamente fue puesto en un avión rumbo a Colombia. Segunda instancia, se está tramitando allá, no sabemos qué se defina en segunda instancia, pero en primera instancia, lo único que se preguntó por parte del funcionario judicial, porque no hubo la etapa administrativa, pero por voluntad de las partes, fue, ¿tiene permiso para estar acá? ¿Excedió el permiso de estar acá? Todas las respuestas, la primera de si tiene permiso, sí, si excedió, la respuesta era no, si había excedido ese permiso, y la solución fue remisión inmediata. Costos de ese proceso, tuve conocimiento que para ese proceso específico fueron de 50 millones de pesos que se ordenaron fueran reembolsados por el padre de ese niño que estaba retenido ilegalmente al gobierno suizo. No a la madre, sino al gobierno suizo en lo que fue esos costos. Colombia, tenemos lo que es el manejo de la Defensoría Pública que no tiene costo, pero lo que sería el manejo de la devolución o el retorno de esos niños debe ser garantizado por el padre. Si no tiene recursos, tendríamos que entrar a mirar algunas formas porque en este momento no hay por parte del gobierno colombiano algún presupuesto o algún rublo para ese manejo más allá de la Defensoría Pública para este tema de restitución internacional. Asimismo, entramos a tener en cuenta y tener presente lo que es una vez ubicado ese niño, mantenerlo ubicado y no permitir ese ocultamiento. Manejarle alimentos y el hecho de que se le maneje cuota de alimentos no indica que se vaya a negar la restitución ni que se vaya a conceder esa restitución. Esas son las decisiones que entran a verse dentro de lo que es esa norma o normatividad de juez internacional de La Haya. De acuerdo con lo que estamos señalando, vamos entonces a resolver algunas preguntas de las partes. Doctora, muchas gracias por su brillante exposición, por la claridad. De verdad que la fuente del conocimiento es la experiencia y usted habla de un tema que conoce de primera mano. De verdad que muchas gracias. Pues tenemos aquí dos preguntas que, aunque la doctora ya hizo alusión a estos temas, sería pertinente para los fines de ampliar la comprensión del asunto, enfatizar en lo siguiente, doctora, serían estas dos preguntas. A pesar de no contar con una ley que establezca de manera determinante el procedimiento administrativo y judicial en el tema de restitución internacional de menores en Colombia, ¿de qué manera se han resuelto los casos como país requerido? La segunda, para enfatizar qué elementos se debe tener en cuenta al momento de proferir un fallo de restitución internacional de niñas, niños, adolescentes. Bueno, en la primera pregunta, como lo dice usted, doctor, he sido enfática que en este momento lo único que tenemos en este momento es precisamente el convenio de La Haya y el Código General de Proceso aplicado con el Código de Infancia y Adolescencia, y de esa forma hemos venido fallando los procesos en materia de derecho de restitución internacional. Y de acuerdo con lo que eso también tenemos que manejar, ir manejando en este momento lo que es la jurisprudencia
que ya hay bastante jurisprudencia sobre ese tema, sobre esa temática. Y la segunda, en lo que es el manejo, ¿me recuerda, doctor? Claro que sí, doctora. ¿Qué elementos se debe tener en cuenta al momento de proferir un fallo de restitución internacional de niñas, niños, adolescentes? Bueno, en eso la Corte Constitucional en estas últimas sentencias nos está recordando los elementos. Nos está recordando que el elemento primordial, el interés superior del niño. Y nos hace énfasis en el enfoque de género, perspectiva de género que le debemos dar a esas sentencias en ese momento de restitución internacional. Pero sí quiero ser claro que en materia de lo que somos los diferentes jueces enlaces de La Haya, cuando nos hemos reunido en esa perspectiva de género, tenemos que manejarla con mucho cuidado, tenemos que mirar esa violencia que se está alegando, cuando surgió y si hay temática de eso en el país de donde el niño fue sustraído antes de la situación. Porque le señalaba que es un recurso utilizado por los padres sustractores que una vez se inicia el proceso de restitución internacional, si ustedes verifican fechas, el mismo día, al día siguiente, hay la denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, de esa temática, dentro de las reuniones que se han realizado, los diferentes jueces enlace de La Haya, se ha señalado que no quiere decir que no se vaya a estudiar, pero donde se debe estudiar esa temática es en el país de residencia habitual de ese niño. Eso es como se ha venido resolviendo. Tengamos presente nosotros que es un niño que de la noche a la mañana se está viendo sustraído de su hogar, de sus amigos, de su familia, y se encuentra en un país extraño con uno solo de sus padres, tal vez tratándolo bien. No vamos a discutir ese tema de si lo trata o no lo trata bien, pero lo que quiere garantizarse es ese interés superior del niño, un niño que hoy se acostó en su cama en Colombia, Bucaramanga, pongamos ejemplo, y tiene sus carritos, sus juguetes, sus amigos. En este momento de la virtualidad con la tablet se conectó con Pedrito, con Juanito, y mañana por decisión arbitraria de uno de sus padres salió del país y no volvió a tener ni su mascota, no volvió a tener contacto con sus amigos, porque normalmente para poderlos ocultar les quitan todas las redes sociales. Y incluso si ustedes han visto tal vez algunas películas de cine, incluso les cambian hasta su apariencia. Son niños que algunos los encuentran ya adultos con algunas informaciones erróneas sobre su familia de origen. Entonces los invito, la invitación a que tengamos presente y que debemos darle solución pronta, eficiente a esos niños, más que a esos padres requirentes, para que definamos en tiempo esta situación. Muchas gracias. Doctora Sandra, no, muchísimas gracias. En efecto, un tema de amplia sensibilidad y de una importancia creciente, como usted lo ha destacado, pues que entraña asuntos mismos de relevancia constitucional, convencional, y en últimas estamos ante el escenario del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, entonces, doctora, por su generosa intervención. Gracias también a los y las servidores y todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Les informamos que una vez editada la grabación de la actividad se cargará al portal de YouTube institucional para consulta de todos. Los invitamos asimismo a que nos sigan a través de las redes Facebook, Instagram, X y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias.